La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Esta semana en Washington, reuniones del Comité Bilateral de Comercio e Inversiones de Estados Unidos y Ecuador para trazar una hoja de ruta hacia un acuerdo de libre comercio que reconozca los esfuerzos de Ecuador a su cooperación en la lucha antidrogas. Felipe Espinosa, presidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Americana de Quito, desde Washington. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muchas gracias, Lenín. Buenos días con todos. Gracias por la invitación. Larga ha sido la espera del Ecuador para trazar esta hoja de ruta luego del enfriamiento de relaciones que hubo con Rafael Correa cuando todos los países de Centroamérica, Colombia y Perú pasaron a tener acuerdos bilaterales de libre comercio que le dan valor indefinido a las preferencias arancelarias por la lucha antidrogas. ¿Cuál es el contexto regional? ¿Qué países están fuera de un TLC con Estados Unidos una vez que las preferencias arancelarias antidrogas terminaron? Es bien importante lo que usted menciona. Desde México hasta Chile, todos los países de la costa del Pacífico tienen un acuerdo comercial de alguna manera con Estados Unidos, excepto Ecuador. Y nosotros estuvimos a un par de semanas de firmar un acuerdo hace 15 años. Lamentablemente, como usted dijo, luego hubo un enfriamiento importante de las relaciones que lamentablemente influyó en la parte del comercio entre nuestros dos países. No debería haber sido así. Y lastimosamente nos hemos quedado atrás. Nos hemos quedado atrás de los otros países, especialmente de nuestros países vecinos que comercian con Estados Unidos con preferencias arancelarias cuando nosotros no las tenemos. Las preferencias arancelarias antidrogas fueron establecidas por el presidente Ronald Reagan para los países andinos que luchan contra las drogas. Inicialmente fue solo un asunto de seguridad nacional, pero después de un tiempo, la Organización Mundial de Comercio aceptó estas preferencias bajo la forma de acuerdo de libre comercio. ¿Cuáles son los efectos perjudiciales para el comercio exterior ecuatoriano que tuvo el haber suprimido estas preferencias comerciales y no haber tenido un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos? Se terminaron excluyendo algunos productos, pero sobre todo, Felipe, con los TLCs se volverán a incluir de manera indefinida. Bueno, yo creo que hay que hacer una diferencia bien importante en lo que usted menciona. Por primera, digamos, un acuerdo comercial es un acuerdo amplio entre las dos partes que tiene una jurisprudencia que permite un intercambio libre de mercaderías entre los dos lados con acuerdos de desmonte arancelario parcial para los diferentes productos o servicios que podrían estar. En el caso del ATPDA y en el caso de las otras sistemas, por ejemplo el Sistema General de Preferencias, lo que sucede es que es un tema unilateral, unilateral en este caso de Estados Unidos, una preferencia que nos concede. Lamentablemente estar en este tema de preferencias que nos conceden por un periodo X y después de esperar su renovación y después luchar porque se incluya un producto u otro versus tener un tratado comercial en el cual ya están discutidos todos los temas y lo que se va haciendo es, de acuerdo al tiempo y al desmonte que se haya pactado, se los va incluyendo y obviamente incluye todos los productos, pero no solo productos, sino servicios, temas que en este momento se vuelven trascendentales. Ejemplo, el comercio electrónico, ejemplo, el tema ciberseguridad, el manejo de datos, o sea, todos esos temas están incluidos en un tratado comercial moderno. Los productos agrícolas de los países que luchan contra la droga están protegidos con arancel cero en la Organización Mundial de Comercio, pero no los productos de la pesca. La idea es incluir estos productos en el acuerdo de libre comercio, pero Estados Unidos, a su vez, pide reciprocidad para otros productos que son de su interés. Esto, en el mediano, en el largo plazo, ¿terminaría perjudicando a ciertos sectores nacionales? Bueno, creo que usted ha tocado un punto esencial en lo que se discute. Por primera cosa, nosotros necesitamos competir mundialmente. Los mercados mundiales deberían ser nuestro enfoque y nosotros deberíamos estar orientados no solo a venderle a Estados Unidos, sino a todo el mundo. ¿Por qué no venderle mucho más a quien ya nos compra, que es de Estados Unidos? ¿Por qué no venderle más a quien tenemos un tratado comercial, que es de Europa, por ejemplo? En ese sentido, creo que
todos los productos que podamos venderlos van a estar incluidos dentro del tratado comercial. Eso también incluye nuevos productos que se han ido incorporando a lo que le vendemos y le compramos a ciertos países. En el tema particular, un ejemplo bueno es la pitahaya. Un ejemplo también de las cosas que hemos hecho son chocolates especializados. O sea, tenemos muchísimas cosas que vamos nosotros incorporando al comercio bilateral, es decir, a los productos que le interesan a uno u otro país. Acordémonos que la economía nuestra ecuatoriana es complementaria a la de Estados Unidos. Hay muy pocos productos en los cuales somos competitivos. Entonces, si tenemos una economía complementaria, ¿por qué no pensar claramente en que nosotros les podemos vender muchísimo más? El mercado que se nos abre es un mercado de 300 millones de habitantes. Eso es gigantesco, versus un mercado pequeño, deprimido, que es el ecuatoriano, y que lamentablemente va a necesitar de esas ventas de exportación para que nuestra economía crezca. Pero el hecho de que nos enfoquemos en cuánto más podemos vender no significa que debamos despreocuparnos de sectores como el lácteo o el maicero, por ejemplo, que podrían verse afectados por una gigantesca producción agrícola que tiene Estados Unidos en este sentido y con subsidios. Además, ¿podría existir afectación o eso se lo va a proteger o eso se lo podría morigerar dando quizás un plazo mucho más amplio de desregulación? Bueno, usted lo ha dicho, yo creo que ese es del camino. Necesitamos un tiempo amplio de desregulación, un tiempo amplio en el cual se desmonten aranceles para permitir que esos sectores sean competitivos en el mundo. Perú logró en su momento, cuando negoció con Estados Unidos, hasta 17 años en desmonte de algunos aranceles. 17 años de un tiempo muy amplio, un tiempo prudencial para que se hagan las cosas. Acordémonos que nosotros lamentablemente hemos tenido 15 años en los cuales ha pasado muy poco. Y eso deberíamos nosotros revertirlo en un tiempo bastante más rápido. Así que sí, hay que preocuparse de todos esos productos. También sí quisiera señalar que en las discusiones con Europa ya está señalado un desmonte de cierto tipo de aranceles con productos agrícolas. O sea, no es solo por el tema de Estados Unidos. El tema de volvernos más competitivos, más eficientes en nuestra producción, tiene que ver con todo nuestro comercio internacional y obviamente con el comercio con Estados Unidos. Un tratado de libre comercio entre un país desarrollado y un país en desarrollo, según la Organización Mundial de Comercio, debe ser diferenciado. ¿Qué resultados ha tenido con los países de Centroamérica, por ejemplo? Ellos, al final, ¿se perjudicaron o se beneficiaron de los acuerdos de libre comercio con los Estados Unidos? Permítame contestarle un poco más general el tema, pero cuando un país pequeño tiene acceso a un mercado más grande, tiene acceso y una posibilidad de que sus productos sean comercializados justamente en ese mercado. Eso ha pasado en los países, y permítame hablar de Colombia y Perú, eso ha pasado en Colombia y Perú, y nos llevan cada vez una delantera más grande comparado con lo que estamos haciendo nosotros. Entonces yo diría que ellos se han visto realmente beneficiados por un tratado de libre comercio. El tema centroamericano sin duda tiene otras aristas, pero yo creo que en general la apertura a mercados más grandes es terriblemente importante para países como los nuestros. Si nosotros pensamos que nos van a inundar de producto, van a llegar ciertos productos, pero acordémonos que el enfoque de Estados Unidos no es inundar el mercado de Ecuador. El mercado de Ecuador es tan pequeño para ellos que sí, va a ser complementario a ciertas ventas que hagan, pero no es su enfoque ni su política comercial. Para nosotros sí debería ser una política comercial el que tengamos un acuerdo con Estados Unidos que nos permita venderle a ese país mucho más. La incorporación de las rosas ecuatorianas al sistema generalizado de preferencias es una buena señal sobre la hoja de ruta hacia un tratado de libre comercio. Yo diría que es esencial para nosotros ese tipo de inclusiones de productos en sistemas generales de preferencia como el que mencionó usted. Lamentablemente hemos nosotros luchado porque se incluyan otros productos más. El único producto mundialmente que se incluyó en este año
fueron rosas y rosas para el Ecuador. Así que ese es un logro importantísimo, es algo que nos dice mucho de cómo están las relaciones entre nuestros dos países en este momento. Eso nos ayuda de sobremanera, pero como usted dijo, es solo un primer paso. Nosotros necesitamos de aquí orientarnos a conseguir que nuestro comercio fluya de los dos lados y crezca importantemente. Y hablando de relaciones entre los dos países, con el cambio de gobierno en Estados Unidos y visto que Donald Trump había impulsado el acuerdo de libre comercio con Ecuador, ¿existe quizás algún temor de que el gobierno de Biden retroceda o los avances observados en el Congreso de Estados Unidos dan cuenta de que esto es una política de Estado y no de gobierno? Usted lo ha dicho, Lenin, es bien importante considerar que en Estados Unidos comercialmente hay políticas de Estado. Hay una continuidad en sus esfuerzos de lo que quieren lograr. Y me permite, esta es una apreciación propia mía, yo creo que la política de Estado de Estados Unidos va a seguir orientada a que nosotros tengamos cada vez una mejor relación con Estados Unidos. Sin embargo, hay que considerar que sí podrían haber ciertas demoras en los procesos porque van a ir nuevas personas del sector oficial, se van a incorporar a las diferentes instituciones en Estados Unidos. Así que eso sin duda va a tomar un cierto tiempo al cual nosotros tenemos que mirarlo con paciencia, pero el enfoque general debería ser que estamos orientados hacia un camino a largo plazo de los dos países de mejorar su relación comercial. Los demócratas generalmente difieren de los republicanos porque buscan que en los tratados se incluyan estándares sociales y ambientales. El Ecuador tiene una política internacional de respeto de esos tratados sociales y ambientales. ¿Esto cómo es observado por la empresa privada ecuatoriana? Yo creo que cada vez más en el mundo y en el Ecuador particularmente hay una orientación hacia el enfoque que debe tener la empresa con respecto a su gente, a la sociedad y obviamente a quienes aportan dinero para cada organización. Pero eso quiere decir que el enfoque es un enfoque triple, no es un enfoque que se orienta solo a las ganancias. Y eso es bien importante mencionarlo. Yo creo que para el sector privado es tremendamente importante que haya respeto a la sociedad, a los empleados, y que lo que se logre con todo esto es una creación mayor de empleo. Eso, el rato que tengamos un tratado comercial, va a redundar en mayor cantidad de empleo en el país, y eso es lo que va a ayudar a nuestra economía. ¿Cuál es la agenda más próxima de reuniones? Y una última cosa, Felipe, y agradeciéndole por supuesto la atención que nos está brindando. ¿Para cuándo ustedes proyectan o prevén? Yo sé que una negociación de este tipo tiene tiempos y también tiene contingencias, pero más o menos ¿cuánto tiempo ustedes creen que podría demorarse esta negociación? La primera parte que usted me pregunta, las reuniones tuvieron lugar el día de ayer, tienen lugar el día de hoy. La reunión del TIC oficial es el día de hoy de 2 a 6 de la tarde y luego tendremos una reunión del TIC privado que le hemos llamado, es la reunión que caña al sector oficial. Después de eso, lo que quisiéramos es que se encamine un esquema en el cual podamos comenzar una negociación con Estados Unidos. ¿Cuánto puede durar eso? Y usted lo ha dicho, no es tan fácil, pero deberíamos tener nuestra esperanza que a finales del 2021, en el primer semestre del 2022, deberíamos de estar pensando en tener un acuerdo comercial, si es que todo va bien. Obviamente hay que hacer muchísimas cosas en el camino, así que lo que le estoy dando es un poquito una apreciación mía, más que un tema oficial, pero deberíamos de estar esperanzados en que algo así podría suceder. Felipe Espinosa, director ejecutivo de la Cámara de Comercio Ecuatoriana Americana. Gracias por participar esta mañana y acompañarnos aquí en Contacto Directo. Muchas gracias. Gracias, Lenín. Vamos a una pausa y al volver el gobierno emite nuevo decreto para un alza gradual del precio de los combustibles no más allá del 5% mensual, focalizando así el subsidio al diésel, gasolina extra y Ecopaís. Lo revisaremos con René Ortiz, ministro de Energía. Ya volvemos.
El miércoles 4 de noviembre, el presidente Lenín Moreno expidió el decreto ejecutivo 1183, que regula la focalización del subsidio a los combustibles, disponiendo que la fijación mensual del precio para los sectores beneficiados la realiza exclusivamente la Agencia de Regulación y Control de Energía de Recursos Naturales No Renovables, complementando con ello el decreto ejecutivo 1054, que establece el sistema de comercio a precio de mercado, y el decreto ejecutivo 1158, que permite la importación por parte del sector privado. René Ortiz, ministro de Recursos Naturales No Renovables, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, me complace muchísimo participar en el programa. La Agencia de Regulación de Control de Energía establecerá el precio referencial el 11 de cada mes para diésel premium, diésel 2, gasolina extra y ecopaís para los segmentos automotriz, camaronero, pesquero y atunero, evitando incrementos de más del 5% del mes anterior, garantizando así precio al consumidor ante las fluctuaciones del mercado internacional. Ministro, el segmento llamado automotriz en el decreto comprende al transporte público de pasajeros y de carga. Sí, por supuesto. El gobierno, a través del decreto 1054 ya por marzo, introduce este nuevo sistema de comercio de combustibles a precios de mercado. Pero introduce también dos formas de comercio dentro del mercado. Una que es regulada y otra que es desregulada. La regulada comprende las bandas en las cuales los combustibles que van a estar regulados, como son lo que usted acaba de describir perfectamente, gasolina extra, gasolina aditivada con etanol anhidro, que se la conoce comercialmente como gasolina ecopaís, y también el diésel automotriz. Estas quiere decir que están en el mercado regulado y protegen al consumidor. Protegen al consumidor dentro de una banda del 5%, porque podrían darse variaciones o fluctuaciones en el mercado mucho más significativas que podrían afectar mucho más significativamente al consumidor. Es en ese contexto en el que se maneja el mercado regulado, y el desregulado está con el 1158 con unas condiciones muy especiales de liberación. Por ejemplo, participa el sector privado en la importación directa de combustibles nuevos. Combustibles nuevos para el consumo interno, pero de una graduación especial. Es decir, tienen que ser por lo menos Euro 5. Esto ya es un estándar de calidad. Al momento, el mercado monopólico, como el que hemos manejado por los últimos 40 años, no introduce como parte del comercio la calidad. La calidad es la misma. El consumidor no tiene otra opción, la tiene que comprar. Pero dentro de este nuevo sistema de comercio de combustibles a precios de mercado, el mercado desregulado libremente puede introducir cualquier tipo de otro combustible con Euro 5, pero además ahí sí se introduce calidad. Sin embargo, la calidad puede ser con un precio mayor, pero el consumidor tiene la opción. Puede consumir ese nuevo producto en el mercado desregulado o puede consumir los productos que están en la banda. Esa es la manera de manejar el sistema comercial. Ministro, en relación al tema del transporte público de carga y pasajeros, Walter Spurrier señaló lo siguiente, lo invito a escucharlo. Lo lógico es de que ya esté de acuerdo un subsidio esencialmente para el transporte de personas, transporte urbano e interprovincial de personas, para el transporte de carga. El transporte de carga, si tiene que haber aumento de tarifas, lo pueden pactar entre transportista y cliente final. El asunto es las personas, porque en la situación crítica actual no se podría pretender que se le suba el costo del transporte público a la ciudadanía. ¿Está de acuerdo, ministro, que ante la situación crítica del país el transporte de carga deba cooperar aceptando una focalización gradual para evitar así que se disparen los precios? Absolutamente de acuerdo, que lo que señala perfectamente y de una manera tan preclara el economista Walter Spurrier. El transporte de pasajeros que utiliza el diésel, ese transporte que está dentro de las bandas, en primer lugar,
es el que queda protegido totalmente con una compensación económica. Compensación económica que hasta el momento no se ha hecho necesaria. Todavía no. El impacto todavía es pequeño. Permítame ilustrar de la siguiente manera. Desde que entró en vigencia el 1054, todo junio no subió el precio de la gasolina, todo agosto tampoco, todo julio tampoco, en octubre subió. Pero podría bajar, como bajó también. Pero en el caso del diésel es distinto. Partió de un nivel muy bajo y ese sí se ha mantenido con un 5% que va en aumento. Leve, ligeramente. Ese impacto de lo que significa el aumento del diésel, del precio del diésel, en las tarifas de transporte de urbano o intercantonal, interparroquial, interprovincial, ese se va a defender de una manera que directamente el gobierno a través del Ministerio de Finanzas, y han estado en contacto con los gremios, con los líderes gremiales del transporte pesado, puedan definir las compensaciones para mantenerlo congelado. Es decir, se congela. En cambio, el transporte de carga, como dice Walter Spurrier, es absolutamente libre. Es un proceso de negociación de oferta-demanda entre las personas que necesitan la carga y las personas que necesitan el transporte. ¿Y tiene usted la cifra, ministro, de a cuánto ascendería el monto de la compensación que le entregaría el gobierno al sector de transporte de pasajeros por este incremento de 5% que se da mensualmente? Todavía es pequeño. Como le manifestaba, el aumento todavía no es significativo. Estamos en el lado de los centavos, ¿no? Pero evidentemente en el proceso de negociaciones que llevan adelante los líderes del transporte masivo, tiene que llegar a un punto de negociación en el que se van a definir, porque no es fácil definir esa parte. Lo importante es definir la población que queda protegida. Por eso, este no es un solo proceso. También se han planteado otros modelos. El otro modelo es, vamos directamente al consumidor, directamente al usuario final. Y en ese, por ejemplo, los teléfonos inteligentes funcionan de una manera formidable en algunos otros países, en las que con el teléfono entra en el autobús y está automáticamente identificada la persona como estudiante, está automáticamente identificada la persona como tercera edad o está automáticamente identificada como discapacitado, que podrían ser los segmentos más vulnerables de la población que utilizan autobuses. Es decir, ese es el otro sistema que todavía no está implementado. ¿Por qué? Porque no hay la data todavía. La data está todavía irregular y más que todo tendríamos que nosotros ser muy puntuales en el análisis para aquellos segmentos de la población que están mucho más alejados de los centros urbanos, pero que utilizan el transporte masivo. Por eso, el proceso de compensación es un proceso largo de análisis que va llevando adelante el Ministerio de Finanzas. Ahora, sí, por un lado, está claro, hay una preocupación para que no se vaya a generar un incremento en el valor de los pasajes, preocupación del gobierno y de la ciudadanía. Pero por otro lado, también hay la preocupación, ministro, de que en algún momento los precios de los productos se pudieran incrementar porque transportistas, comercializadores le vayan a indexar a la gente estos incrementos en el valor del diésel a los productos finales. Ya ha pasado antes, entonces no deja de ser un temor, una duda legítima. Es una duda legítima. Estos son los vaivenes de la libertad de comercio, de la libertad de contratación, el uno con el otro. Sin embargo, el mercado funciona. Fíjese usted que en este momento nos han hecho conocer algunos líderes transportistas, nos han hecho conocer de la parte de carga que hay una sobreoferta en el mercado. Esto es importante porque la sobreoferta crea una presión más bien a la baja, no a la alta, no a la alza, ¿no? Y entonces, vea, estas son las condiciones en las que tienen que funcionar y por eso es que estamos entrando realmente en un proceso educativo. Todo este sistema de comercio de combustibles a precios de mercado es parte de la educación para salir de este estado monopólico en el que hemos vivido por los últimos 40 años. Pero vamos lentamente, la gente va aprendiendo. Usted reconocerá conmigo que en efecto, por ejemplo, en las gasolinas, el consumidor se aproxima a la estación de servicio y lo primero que pregunta al despachador es si subieron los precios o no. Y si el despachador le dice no, probablemente
sigue consumiendo la gasolina súper, que es el caso que estoy citando. Ministro, pasando a otro tema, el gerente general encargado de Petroecuador renunció por no estar de acuerdo con los términos del contrato de las preventas petroleras a China y no seguir las observaciones de Contraloría, así lo puso en su renuncia. ¿Cuáles son esas observaciones que se estarían incumpliendo? Hay muchas, en realidad. No son observaciones, son recomendaciones. El gerente hace este tipo de recomendaciones porque estamos en pleno análisis. Vea usted, esto comenzó allá por finales del 2019, cuando la producción exportable del Ecuador era distinta y las proyecciones futuras para el 2020 también eran muy ventajosas, con mucho ánimo, con un espíritu muy positivo. Se hablaba, por ejemplo, de 560,000 barriles por día. Extraordinario objetivo, meta que se trazó para el 2020. Y vea usted que a finales del primer trimestre del 2020 nos agarra toda esta problemática de la pandemia, y luego ve usted lo que nos pasa, todos estos casos fortuitos de la rotura del sistema de oleoductos. Es decir, todas estas cosas cambiaron. La contracción misma de la economía mundial, casi un 30% menos de consumo. El mismo hecho de estar confinados, quédate en casa, con ese eslogan, significaba un mayor consumo de electricidad, pero un menor consumo de combustibles. Todo cambió. Esto quiere decir que las reprogramaciones, como lo está sugiriendo el gerente en su renuncia, sean vueltas a analizar. Pero vueltas a analizar ¿con quién? Con la otra parte. Es decir, la otra parte también, ¿acaso no ha sido extraña este problema mundial? Ministro, pero entonces la otra parte, que son las compañías de trading, ¿hay sí o no una desventaja financiera para el Ecuador al comprometer todo su petróleo hacia las preventas en lugar de poder destinar algo hacia ventas spot que siempre nos han dado mejores precios que los convenidos con China y con Tailandia? No, las ventas spot son parte del mecanismo de comercialización de Petroecuador. Sí, son parte del proceso. Ahora, que una buena parte, una gran mayoría, como usted lo explica, de la producción exportable está comprometida, primero con el pago de las preventas del gobierno anterior, porque hay que honrar esos contratos. Y segundo, con un fragmento extra, que son estos 55 millones que cubrirían este préstamo de 1.400 millones de dólares. René Ortiz, ministro de Energía, gracias por participar en Contacto Directo. Buen placer para mí. Un buen día. Estamos despidiendo Contacto Directo. Vienen más noticias en Televistazo en la comunidad. Lenin. Gracias por mantenerse en nuestra sintonía. Que tengan todos un buen día.